Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un nuevo análisis de la semana económica que transcurrió en la Argentina. Así que vamos a analizar varias cuestiones punto por punto, a ver qué conclusiones podemos sacar, fundamentalmente para qué hacer desde el punto de vista económico y para qué hacer desde el punto de vista de nuestras inversiones. Así que, bueno, vamos a... Pero antes de comenzar con el programa, te comento, empieza mi curso de Value Investing el 2 de marzo. 5 clases, muchísima información, muchísimo contenido, herramientas para laburar, para aprender. 5 clases que son todas en vivo y yo siempre digo, vayan a los comentarios y vean acá abajo los comentarios de los alumnos. 4.9 de 5 estrellas, la verdad que los alumnos son, como siempre digo, mi mejor propaganda, así que vengan al curso, súmense los que quieran y por supuesto vamos a trabajar con una herramienta importantísima, Investing Pro Más. Súmense porque después al cierre del curso hay descuentos para todos los que hagan el curso y se suscriban a la herramienta Investing Pro Más, una herramienta que es determinante para poder evaluar empresas y no cometer el mínimo de los errores. Así que vamos a tratar de entender un poco cómo vino la semana. Como siempre me traigo un conjunto de cositas anotadas para no olvidarme de ninguna. Primero, Banco Central comprando muchas reservas, dato muy positivo, compró, miren esto, ¿no? La verdad que el dato es muy, muy bueno. El Banco Central compró 2.000 millones de dólares en lo que va de 2026, 141 millones de dólares ayer, y en total lleva comprado muchísimo más que el año pasado. El año pasado compró realmente nada el Banco Central. Vieron que era cuestión de comprar, había que comprar reservas. Evidentemente sintieron el golpe, se dieron cuenta que habían cometido un gran error el año pasado, que dejaron pasar una gran oportunidad del año pasado en el primer semestre. En consecuencia, que el Banco Central esté comprando reservas con un dólar muy estable, porque el dólar está realmente muy estable, es un dato realmente muy positivo. Incluso el dólar está a la baja. ¿Y por qué el dólar está a la baja? Bueno, porque el gobierno logró demoler la expectativa de devaluación, de cambio de régimen que se venía instalando, de que las bandas de flotación iban a ir más arriba. El gobierno logró desactivar eso. ¿Cómo? Bueno, negociando. ¿Con quién? Con el mercado. ¿Cómo negoció con el mercado? Bueno, te doy más tasa, vos me dejás tranquilo con el dólar y se resuelve el problema. Y el mercado aceptó más tasa y cuando los flujos se mueven hacia un lugar, no hay que contradecirlos, hay que acompañarlos porque esto es así funcionan las cosas en las inversiones. Por lo tanto, que el Banco Central compre dólares significa que el riesgo país tiene que empezar a bajar. Eso sería bueno para los bonos, para las acciones, más allá de la tensión internacional que hay con toda la inteligencia artificial que están corrigiendo las acciones de manera muy fuerte y muy marcada. Debería ser positivo para que la Argentina pueda acumular el nivel de reserva suficiente como para no depender de créditos a la hora de pagar los vencimientos que vienen a partir de este año, dentro de los cuales todos los meses hay vencimientos, pero el más importante todos sabemos que es el de julio con el vencimiento de los bonares. Así que punto a favor para el gobierno, comprando reservas, rompió la expectativa de evaluación y trazó un puente entre enero, febrero, marzo, podríamos decir, hacia la cosecha. Ese puente, que el año pasado estuvo ausente, y que se anticipó el año pasado. Recuerden que en fines del 2024 y principios del 2025 hubo mucha tensión en el tipo de cambio entre enero y febrero, y en marzo fue el acuerdo con el FMI. Bueno, porque aquel esquema estaba agotado. ¿El mercado cree que este esquema de banda de flotación está agotado? No, no cree que está agotado. ¿Cree que debería tener una corrección hacia arriba? Sí, creía. Y ustedes van a decir, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno logró convencer al mercado de que en este primer semestre no va a haber necesidad de hacer grandes modificaciones en este esquema. Segundo semestre, obviamente, veremos, es otro cantar, pero en el primer semestre, con el arribo de la cosecha, creo que va a bajar fuerte la tensión en el tipo de cambio. Ya lo notamos con el ingreso, toda esta etapa, enero-febrero, hay un ingreso extraordinario de dólares y de oferta de dólares en el mercado, fruto de colocaciones de obligaciones negociables de las empresas. Muchos dicen, bueno, todas estas colocaciones son para inversión, entonces va a venir un boom de inversión. Tranquilos, es mucho de esto también es roleo de deuda vieja, es canje de deuda para llevarse deuda a menor tasa de interés, es reacomodamiento de posiciones financieras y no tanto quizás de inversión. Ahí hay que desmenuzar esas cuestiones. Al mismo tiempo, yo le calculo que el gobierno ha emitido 2.9 billones de pesos para comprar esta cantidad de dólares que fue comprando en el mercado, más o menos 2.9 billones, 3 billones para comprar estos dólares. Ahora, ¿qué pasó en la última licitación? Que es un dato que ocurrió esta semana. Es la segunda licitación consecutiva donde el Banco Central, el Tesoro, en vez de rolear el 80%,
como era el plan inicial del gobierno era, el punto anker va a ser cuando la economía empiece a solicitar pesos por el apretón monetario y empiece a demandar pesos. Entonces, cuando el mercado empiece a demandar pesos, nosotros vamos a bajar el nivel de rollover de deuda cada 15 días y en vez de renovar 100 de las que vencen, renovamos 80, renovamos 70, renovamos 60 y esos pesos se van volcando al mercado y eso reactiva la economía, reactiva el crédito, baja la tasa de interés y la economía va a funcionar de manera fluida y con crecimiento económico por la actividad, porque la actividad se va a reactivar vía crédito. Eso era una teoría que tenía el gobierno y que en la práctica la está abandonando, ya está cada vez más claro que la está abandonando porque vuelve a rolear el 124%. Bueno, ¿qué significa esto, un rollover del 124%? Que el gobierno sacó del mercado, de cada 1.000 que vencían, 240 pesos. Lo sacó del mercado. Y en dos situaciones consecutivas. Lo hizo dos veces seguidas. Lo hizo en mitad de junio, de enero, y ahora lo hizo la semana que acaba de pasar, el día miércoles lo hizo. Consecuencia, ¿qué es lo que estoy viendo con esto? Que, por eso dije, emitió para comprar cerca de 3 billones y sacó del mercado 2.4 en la de enero y 2.4 esta semana. Por lo tanto, más o menos 4.8 viene sacando de pesos del mercado. Inyecta 2.9 billones, saca 4.8. El neto, ¿cómo es? Saca pesos del mercado. Está sacando pesos del mercado el gobierno. Yo pensé que solamente iba a neutralizar lo que emitía el Banco Central. No, está sacando pesos del mercado. Esto trae problemas de liquidez. Esto trae tensiones, sobre todo en lo que es la tasa de interés de corto, fundamentalmente cauciones. Esperemos, imagino que veremos volatilidad de nuevo, porque el gobierno ha decidido abandonar el punto anker y el plan de monetización 2026-2027 de la economía. Por ahora lo dejó en el freezer, veremos más adelante si lo vuelve a retomar, lo vuelve a desempolvar, pero por ahora, para garantizar la paz cambiaria, comprar reservas, le encontró esta vuelta. Todo no era compatible, está claro, ¿no? Volcar pesos a la economía, tipo de cambio estable, comprar reservas por parte del Banco Central. Bueno, decidió utilizar esta mecánica que tiene un impacto del otro lado. ¿Para quién? Para las empresas. Obviamente esto tiene un impacto muy fuerte para todas las empresas. ¿Por qué? Porque la idea de que baje el crédito y el nivel de tasa de interés, perdón, de que crezca el crédito fruto de la baja de la tasa de interés es algo bastante lejano a esta altura, por lo que estoy viendo. Creo que el gobierno está, digamos, cómodo con esta situación y creo que el primer semestre va a ser un primer semestre en donde hay un driver claro, desde el punto de vista de las inversiones, que es hacer carry trade. Eso está clarísimo, incluso con un dólar bajando. Por lo tanto, no solo haces tasa con la letra, sino que al mismo tiempo baja el tipo de cambio y te llevas y haces ganancia por la baja del tipo de cambio. Por lo tanto, la tasa empieza a ser cada vez más alta. Yo pensaba ayer, y lo decía en Serrucho Económico, si tenés una I-38 que puede subir un 9% si el riesgo país baja a 450 y tenés una tasa del 3% como la que se licitó en el día, el día miércoles, casi del 3% mensual, la tasa corta, en la licitación, te conviene vender el I-38 y comprar el letra. ¿Por qué? Porque en 3 meses tenés ese 9%, que es más o menos, un poquitito más, que es más o menos la tasa que te puede dar el I-38 si baja el riesgo país, la tasa en dólares. Y acá, si bien la tenés abierta, porque el riesgo está de que se te mueva el tipo de cambio, si el tipo de cambio se te fue para abajo, ya en un mes por ahí, en un mes y medio la lograste. No es recomendación de inversión, pero los drivers parecerían alineados en ese sentido. Por lo tanto, hay un punto de resistencia en la baja del riesgo país, porque como hay mucho incentivo al carry, y me parece que el gobierno lo va a ir muñequeando y monitoreando, me da la sensación de que el gobierno en algún momento va a ir bajando la tasa de interés de rollover de deuda. ¿Para qué? Bueno, para que algo vaya a bono, para lograr un equilibrio entre la tasa esperada y la tasa de los bonos esperada, para que no te vendan tantos bonos globales para irse a carry, que es algo que puede y creo que está sucediendo en muchos casos. Capítulo inflación. Capítulo inflación para mí, de lo más, pero de lo más importante en lo que pasó en la semana, porque hay muchos datos de inflación. Primero, esta semana tuvimos el dato de inflación no solo de la nación, sino de Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante el de Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahora les voy a mostrar. Primero porque la inflación nacional dio 2.9 con alimentos y bebidas subiendo 4.7. La verdad que un dato
impactante. Hay un grupo de estacionales que tienen que ver con las temporadas de verano, que tienen también un aumento muy fuerte, pero, y también los servicios, ¿no? Pero el dato más importante es 4,7, casi 5% alimentos y bebidas. Pero miren lo que pasó con Cava. Si nosotros nos vamos al dato de Cava, la inflación dio 3,1 en la global. Acá tienen el dato, 3,1, y tenemos eh, estacionales creciendo fuerte, regulados pisando y servicios al 3,5. La canasta de Cava es más representativa porque está más actualizada que la del INDEC. No es la canasta que había desarrollado el INDEC para aplicar a partir de este mes, cuestión que da la sensación de que si hubieran aplicado la canasta del INDEC, los datos de inflación hubieran sido bastante más altos y que en definitiva todo lo que ocurrió la semana pasada con la renuncia de la Baña tiene que ver con todo esto, eso es evidente, y que hay un despegue y que va a haber un despegue peor a partir de febrero entre la inflación del INDEC y la inflación de Cava. Y esto va a traer mucho ruido al mercado y mucho ruido a toda la economía. ¿Por qué? Bueno, porque los datos de inflación van a estar completamente, van a ser divergentes. Entonces, esta situación hay que ver cómo la administra el mercado y qué decisiones toma con respecto a esto. Otro punto que a mí siempre me gusta marcar y que lo marcamos en el informe de la semana pasada es esto. ¿Qué está pasando con la inflación en dólares? Miren esto. Espérenme un segundo, les voy a mostrar acá esto. Esta es una canasta que yo vengo armando desde noviembre del año pasado y que, noviembre del 2023, que dije, bueno, ¿cuánto estaba esta canasta? Que es, el INDEC publica, dentro del informe de inflación, en la página número 11, publica toda una tira de productos y el precio, y la variación contra el mes anterior y el porcentaje. Entonces yo lo único que hice fue tomar un conjunto de bienes representativos: pan, asado, carne picada, pollo entero, aceite de girasol, leche, queso cremoso, algo de frutas, algo de bebidas y yerba, azúcar, y el litro de nafta de las cámaras de estacioneros. Entonces hay una publicación de la Cámara de Estacioneros que todo el tiempo actualiza el litro de nafta premium. Entonces dije, bueno, noviembre del 2023, ¿cuánto valía esta canasta? En dólar blue de el mes que estoy analizando la canasta. ¿Y cómo se va moviendo esa canasta todo el tiempo? Y lo que van a ver es muy importante, es una información muy importante. Fíjense cómo estamos en 2026, en enero del 2026, y esto no es casual, porque hace un mes salió que Argentina es el segundo país más caro del mundo en el índice Big Mac. Y fíjense lo que está pasando con esta canasta. Está en 49,22, está un 123,6% más cara en dólares. Y usted me va a decir, bueno, lo que pasa es que de noviembre estábamos muy barato en dólares, es cierto, pero hoy estamos muy caro en dólares. Hay que buscar un punto intermedio. Evidentemente la corrección de precios relativos que quiso hacer el gobierno salió muy mal. Y no es nada. La discusión que se viene en adelante es qué va a pasar en los próximos 6 meses con esta canasta y con la inflación. Fíjense cómo estaba en 2023 y fíjense cómo está ahora la canasta. Fíjense cómo está ahora la canasta y por dónde fue atravesando, ¿no? Valores de 45. El peor momento fue 49,78 en mayo de 2025, después del acuerdo con el FMI, que el dólar bajó. Pero ¿qué es lo que espero yo para los próximos 3 meses? Y todos esperamos que, bueno, la inflación va a seguir subiendo a un ritmo, por lo menos febrero y marzo, bastante fuerte. Después veremos abril, mayo, junio. ¿Y el dólar qué esperamos? Y esperamos un dólar planchado por la cosecha, porque va a entrar toda la cosecha, va a haber mucha oferta de dólares, va a seguir habiendo oferta de dólares de obligaciones negociables, un banco central que va a comprar, a menos que el banco central decida ir poniéndole un precio un poquitito más arriba. No veo por qué debería hacer eso si se siente cómodo en este lugar, y está tratando de contener la inflación con un apretón monetario. No veo por qué debería hacer eso. Por lo tanto, esta canasta en dólares va a empeorar, va a empeorar. Y miren este comparativo que hago entre la canasta en dólares, esperen que voy a borrar todo, la canasta en dólares, el salario mínimo vital y móvil y las jubilaciones con bono. Fíjense la brutalidad de la licuación. Entonces, cuando vos te encontrás con esta situación, decís, bueno, evidentemente, ahora entiendo, deben decir todos, por qué el consumo no aumenta, por qué no hay recuperación de la actividad económica. Bueno, porque se pasó de rosca la velocidad a la que se movieron los precios en pesos y fundamentalmente en dólares también, y los salarios y las jubilaciones y pensiones funcionaron como ancla. Esa brecha que se va generando, en algún momento te colapsa la actividad económica, y es lo que viene pasando desde mayo del año pasado hasta ahora. Hasta ahora. Otro de los puntos que se conoció ayer es la canasta básica alimentaria y canasta básica total. Un dato que pasó bastante desapercibido, pero la canasta básica alimentaria creció
5.8. 5.8. Si vamos para atrás, desde 2016, es uno de los datos más altos, sacando el 2023 que fue, y el inicio del 2024, que fue realmente caótico, caótico. Sacando esa etapa de brutal proceso inflacionario, hablemos de procesos normales, el proceso de Macri, que tuvo mucha inflación, el proceso de Alberto en el inicio hasta el 2023, que tuvo mucha inflación, y el proceso de Milei, sacando el inicio de Milei, que fueron los 3 meses de altísima inflación, es uno de los valores más altos. Me puse a mirar y me llamó la atención, por eso dije 5.8, tremendo. Bueno, la línea de la pobreza, 1.350.000 con salarios promedio, 1.140.000 netos. 1.150.000. Los policías hicieron una manifestación y ahora le van a pagar la canasta básica total, les van a subir un 40% el sueldo acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí también vemos por qué no recupera el consumo y por qué no recupera la actividad. Entonces, ya sabemos que por el lado del salario es difícil que recupere, por el lado del crédito, bueno, ahora todo eso está en stand-by. Punto número 4 que me traje reforma laboral. No voy a hablar de las cuestiones jurídicas, los derechos que se pierden, los derechos que todo el mundo está hablando de las cuestiones de enfermedad, etcétera. Voy a resumirlo en una cuestión. Para que se genere más productividad, per se tiene que haber más incentivos. Nunca se genera más productividad con castigos. No se genera. Si vos querés generar un esquema de castigo, tiene que haber un esquema de incentivos. Si no hay esquema de incentivos, porque a todos nos interesa ganar más, a todos nos interesa progresar. En consecuencia, si no hay un esquema de incentivos que alinee el objetivo del trabajador con el de la empresa, es muy difícil que vos aumente la productividad. La ley está ausente de esto, de punta a punta. Incluso los esquemas de castigo son tan, el de enfermedad, por ejemplo, es tan abusivo que lo que va a terminar generando, yo lo decía ayer en Serrucho Económico, es que la gente diga, bueno, yo antes de perder el mango, porque te pagan el 75% por enfermedad inculpable, te engripaste, enfermedad inculpable, de tu salario básico, o sea, perdés presentismo, perdés premio, perdés adicionales, todo. Sobre el básico se aplica el 75. Por lo tanto, estamos hablando del sueldo que habitualmente cobras, quizás el 50 es el 75. Y el 50% cuando te esguinzaste, no sé, saliste de acá, te esguinzaste, te van a pagar el 50% porque es un accidente fuera del horario de trabajo, que cualquiera lo puede tener. Eh, en ese caso, te van a pagar el 50% del salario básico, por lo tanto, del habitual que venís cobrando va a ser un 35. Bueno, esto desalinea los incentivos porque lo que va a terminar ocurriendo es que todo el mundo va a ir a laburar roto para no perder todo ese dinero, porque el incentivo a ir a laburar va a ser terrible. Decís, che, me voy a laburar, no me importa, voy roto. ¿Cómo va a ser tu productividad? Nula, ¿me entendés? Nula. Segundo, si vas engripado vas a enfermar al resto. ¿Y dónde está ahí el incentivo a la productividad si te cayeron 5 tipos en cana? Bueno, evidentemente, yo lo vi a Sturzenegger ahí en la, en la tele hablando de esto, evidentemente esa cuestión de que, lo del banco de horas, de que vos vas y decís al patrón, mira, a mí no me gusta laburar los viernes. Chicos, sinceramente, ¿dónde vive Sturzenegger? ¿Cómo se nota cuando un funcionario tiene una distancia tan grande con la calle? ¿Cómo se nota esa distancia, un horizonte temporal que vos decís, este tipo nunca laburó? Evidentemente, nunca laburó en un lugar que no sea bajo relación de dependencia, eso es evidente. Bueno, la reforma laboral, mi punto de vista es que si no están alineados los incentivos para aumentar la productividad no va a aumentar. Y segundo, nadie contrata porque le sea más barato echar. El incentivo del patrón a contratar tiene que ver con que venda más, con que tenga la capacidad instalada ocupada al 80% para no suplir del 50 al 80 con horas extras, y que el mercado interno sea un mercado interno fuerte y que las exportaciones sean fuertes. Si sos una empresa exportadora, te demandan exportación, vas a contratar más. Si sos una empresa que vende a mercado local, como el 80% de las empresas en la Argentina, y los prestadores de servicios, obviamente, si tenés mayor demanda, vas a contratar más gente. Y para tener mayor demanda, el salario real no puede caer como cae, porque si no es imposible que haya mayor demanda. Entonces, como tenés salarios por debajo de la línea de la pobreza, jubilaciones, pensiones por debajo de la línea de pobreza, y una inflación que va a una velocidad y los salarios a otro, por lo tanto el salario real se destruye todo el tiempo, y a partir de este año vamos a perder el termómetro de esa situación porque lo íbamos a ganar con el nuevo índice de inflación y no lo vamos a tener. Bueno, la discusión acá es cómo haces para que la actividad crezca, para que crezca el PBI, para que vos puedas contratar más gente. Bueno, eso no está en ningún lugar de la reforma laboral, y la reforma laboral per se
no va a generar nuevos puestos de trabajo. Eso es una realidad estudiada en Brasil con la reforma laboral de Michael Temer. ¿Era necesaria una modernización del esquema laboral? Sí, pero esto que salió va a mejorar la... No, al contrario, al destruir el esquema de horas extras, al generar este esquema de que te enfermas y te pago el 75, te pago el 50, lo que vas a hacer es baja generalizada de salarios. Es evidente lo que estoy diciendo, ¿no? Es evidente. La baja generalizada de salarios va a producir esto. Entonces, de salarios reales, sumada a la baja de salarios reales fruto de el reacomodamiento todo el tiempo de la inflación y los salarios por debajo, bueno, la verdad que no sé de dónde va a venir la recuperación por el consumo, que es de donde dependen la mayoría de las empresas que nos están mirando. Así que, bueno, veremos cómo va eso. Último punto, flexibilización fiscal para blanquear los dólares, para ingresar dólares al sistema. No es gratis, hay que incluirse al régimen simplificado, que es un punto muy importante a tener en cuenta, pero el gobierno pone todas las fichas a esto y está atando el dólar colchón con una cuestión muy importante que el gobierno piensa anunciar. No me quiero anticipar, pero me voy a anticipar. Se está hablando de que el gobierno está negociando con los bancos la posibilidad de que se vuelva a prestar, los bancos puedan prestar dólares a personas que no que no exportan bienes. ¿Cómo es el esquema hoy? Después de que cayó la convertibilidad, Argentina hizo una ley para blindar el sistema financiero y no volver a caer en una crisis de corridas como la que cayó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En la década del 90 te permitían prestarle a cualquiera dólares. Eso terminó en una hecatombe brutal porque vos cuando prestás dólares estás creando secundariamente dinero. Yo te presto dólares a vos, vos te das vuelta, tenés depositado en el banco, gastaste invertiste en tu casa, el corralón lo tiene depositado en el banco, lo deposita a tasa, lo vuelven a prestar y se vuelve a prestar muchas veces esa misma plata. Eso se llamó los argendólares. ¿Por qué? Porque Argentina estaba creando secundariamente dólares, pero no los emite. Por lo tanto, eso colapsó en el 1990 en el 2001, cuando la gente fue a retirar los dólares y estaban todos prestados. Desde ese momento, solo el 50% se puede prestar, lo otro está encajado en el Banco Central, y ese 50% que se puede prestar es solo a empresas de gran solvencia y que tengan como mercado la exportación, por lo tanto, generan dólares, tienen sus propios dólares. Ahora, aparentemente, el gobierno, para enganchar que la gente e incentivar a la gente a que vuelque los dólares del colchón a los bancos, el incentivo es, bueno, que los bancos puedan prestar. Si los bancos pueden prestar, van a ofrecer buena tasa de interés. Si ofrecen buena tasa de interés los bancos, por los plazos fijos en dólares, la gente los va a llevar al banco. Y si los lleva al banco, los bancos lo pueden prestar. Los bancos están en contra de esto, cuidado con esto, a prestarle mucha atención a algo que se puede venir, porque esto va a traer muchas discusiones, porque yo pensé que era algo de lo que los argentinos habíamos aprendido, pero parece que los argentinos no aprendemos más y repetimos mil veces los errores. Este sería un gran error porque te puede servir de corto plazo para monetizar, pero de largo plazo creaste un problema. Comunidad, nos vemos en el próximo video, les dejo un gran abrazo.